Dale. Listo. Mila, estás insoportable. Lo primero que se verá de la clase. Es verdad. ¿Qué cosa, Manuel, no te termina de cerrar del tema del Tita Cero? Abran micrófonos hoy, si los tienen. No, básicamente a ver por qué aparece. Entiendo que el Tita Cero representa el corrimiento de la fuente respecto al eje óptico, pero no me termina de cerrar muy bien por qué aparece donde aparecen las cuentas, básicamente. No sé si me Porque podría mostrar un poco yo más creo que lo gráficamente hice, eso. es que lo hice esa cuenta, si no me equivoco, con Yang. Dame un segundo. No, claro, si es de Yang, no me la acuerdo. Claro, la podría Bueno, revisar ahí hace bastante. no hay problema, la revemos. Porque Dale, todo lo gracias. que es interferencia y difracción tiene algunas partes de cuentas que son análogas, ¿no? Porque Sí. para difracción usás la interferencia, básicamente. Interferencia 1. ¿A dónde va? Bueno. Acá. Nosotros habíamos dicho que para escribir el desfasaje total teníamos que considerar en Yang la diferencia de camino óptico desde las fuentes que se generaron hasta el punto P, pero había un delta epsilon anterior, ¿sí? Que podía ser de cualquier cosa que genera un desfasaje antes de la generación de las fuentes que interfieren. Entonces justamente en este apunte, acá dice que sería incluir un delta epsilon, entonces una manera de excluir el delta epsilon es descentrar la fuente, y el proceso de descentrar la fuente proviene de hacer una cuenta análoga a la que hiciste desde las fuentes hasta el punto P, con las mismas aproximaciones me refiero, que es lo que se plantea acá, donde uno resta la diferencia de camino óptico entre el AS1 y el AS2, como los dos en este caso están en el mismo medio, no está el medio involucrado, por eso está en igual a 1, y este h se puede aproximar por justamente la distancia entre las fuentes y el seno de este tita cero. Cuando escribís todo junto en el delta, en el delta del desfasaje total, la parte desde las fuentes hasta la pantalla no cambió, y lo único que cambió es esto, y ahí aparece, como tienen los mismos elementos, el K y el D, lo único que aparece es el seno de tita menos el seno de tita cero restado. No sé si hay algo más en tu pregunta, más profundo que lo que te estoy contando. No, está bien, era eso nomás. Con eso alcanza. Gracias. Bien. No, de nada. Bueno, aprovecho para seguir. En las cuentas de difracción, todas las que hicimos, noté que en ningún lado aparece el índice de refracción. ¿Siempre asumimos que es igual a 1? Sí. Y en caso de que no lo fuese, ¿dónde iría y cómo podría cambiar las cuentas? No sé, por ejemplo, cambiar de medio de un lado de Fíjate que la filosofía es la misma que en interferencia. O sea, vos lo que haces es después integrar sobre infinitas fuentes o sobre el ancho de rendija. Sí. Entonces la diferencia de camino óptico va al mismo lugar. O sea, te aparecería ahí como diferencia de camino óptico y te afectaría el término de interferencia. Probablemente te afecte los dos términos, pero aparece en la diferencia de camino óptico, digamos. Ok. O sea, imagínate, si acá tuvieras un medio N1 distinto de 1, lo pondrías en este delta epsilon que escribió Luz acá. Claro, yo marco con el mouse y no se ve. No sé qué estás mostrando, yo tampoco. En la diferencia de camino óptico, Acá, ahí, claro. esto. Te quedaría ahí un N. Ok. Sí, mi problema es que ya de pasar de interferencia y difracción no llego a relacionar como a todas las cuentas. Pero veo lo que decís. Okay.
No, no sería diferente el resultado final, Lautaro. O sea, yo vi el collab de Víctor, el que pasaste vos, Luz, Sí, y vi que el N lo metió por algún lado ahí. el N, Sí, el sí, collab no lo de tomó qué? como igual a 1. El Creo que collab de... quedaba dentro del alfa y el beta. O sea, como que afecta a los dos términos. Sí, sí, es probable que afecte los dos términos. Sí, sí, sí. Pero va en esa parte. Fíjate que si vos tenés una sola rendija, imagínate que todo el medio está en agua, todo el sistema está en agua, una sola rendija va a tener la difracción de una rendija y va a tener también el N. Hmm, ok. O sea, que afecta tanto a difracción como a interferencia. Eh, pero, por ejemplo, no sé, se me ocurren ejemplos alocados donde vos podrías poner como el ejercicio, ya te digo qué ejercicio es, el ejercicio de la guía 6. Me están dando ideas para parcial, chicos. Imagínate que pones este vidriecito y otro análogo acá abajo, y a este tiene un índice N1 y un índice N2. Y ahí lo único que tienes que hacer es escribir la diferencia. Acá incluimos el N en la diferencia de camino óptico. De hecho, vos tenés que hacerlo. Cuando hicimos la cuenta en Yang, que también está acá en esta clase, aparece el N y especificamos que el N del aire, que teníamos N del aire, 1. De hecho, acá lo puse. N es igual a 1, N es igual a 1, y acá tenemos el N del vidrio. O sea que en algún momento está la cuenta considerando los índices. Va acá. Ok. Y eso Bien. acordate que va cuando escribís el campo. Sí, ahí Esto estaba va la dentro duda. del campo, ¿no? Claro. O sea, Bien. entonces la integral que vas a hacer es la misma, pero con ese desfasaje adicional adentro del campo. Ahí en la exponencial, ok. Claro, Bien. Claro. No te olvides que esto es un E a la I. claro. Sí, sí, sí. Pero digo, fijarte en problemas de interferencia como está mostrando Luz es lo mismo. Después lo que haces en difracción es hacer la integral, en definitiva. Claro. Claro. Ay, por Dios, gatito. Cada 2 No sé minutos si te siento va a las uñas. confundir. No sé si te va a confundir o aclarar. Que, Ah, o sea, si vos ya estuviste haciendo ejercicios de función de transmisión, que espero que sí, porque para hoy habíamos dicho hacer uno. Digo, esto de agrego un desfasaje en el campo, es ponerle la función transmisión. no llegué hasta ahí, así que Bueno, lo no te lamento. preocupes entonces. Cuando llegues, lo vas a poder relacionar. Ok, ok. Y ahora olvídalo y ya está, no pasa nada. O Por eso anotalo. no sabía si te iba a confundir o Anotalo, anotarlo, así claro. cuando llegues lo tomas. Dale. Bueno, perfecto, gracias. No de nada. Luz, ¿cómo estás? Bien, Facu. Aprovechando que tenés ahí la clase, te pregunto algo que expliqué muy mal el otro día en el foro y, Dale. y que quería ver si me podías ayudar. Yo preguntaba para el biprisma de Fresnel, en el caso en el cual las distancias entre S y S1 y S y S2 sean distintas, Sí. lo que me va a... O sea, bueno, en realidad haga lo que haga. ¿Cómo mido la distancia, digamos, cuando paso a un Yang, la distancia entre la fuente primaria y el plano de las fuentes secundarias? Porque... Es que, eso fue lo que yo te entendí la pregunta, pero ahí no se entendió la respuesta entonces. Que lo relevante cuando uno dice, imagino que el sistema que estoy imaginando, o sea, ella sea biprisma, o sea espejos de Fresnel o Lloyd o lo que venga, es como un Yang, lo imagino a partir de las dos fuentes secundarias generadas en adelante. Porque una vez que generé las dos fuentes, ya sé cuál es el desfasaje, ya sé, el desfasaje inicial me refiero, ya sé todo lo que ocurre antes. No me interesa este espacio. Vos me preguntás por
esta distancia que está acá, si no me equivoco, ¿no? De S a las dos rendijas. ¿Cómo lo sé en otro sistema que no sea un Yang? Claro, sí, 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 pero porque No no es, me acuerdo si tenía un medio con algún índice de reflexión, de reflexión antes de las rendijas secundarias. Entonces quise primero pasar al Yang y después usarlo ahí. A ver, ahí te digo exactamente por qué pregunté eso, pero... en O sea, general, sí, no es relevante. No es relevante qué sucede antes de las rendijas. Cuando decimos, imagínense que es un Yang, es una vez que generaste las dos fuentes virtuales y estás parado en esta situación, si querés en una que no tenga vidriecito, en esta situación, entonces apunto de acá para adelante, y lo que sucedió antes en general no importa. Y si hay un desfasaje inicial, lo tenés calculado como delta epsilon y lo incluís en la cuenta. claro, claro. Es raro que necesites esta distancia en Bueno, un... pero para el delta epsilon no lo necesitaría igual, esa distancia. Y en el caso de un biprisma de Fresnel, por ejemplo, no. Porque, ¿por qué lo necesitarías? O sea, pasa que el procedimiento que yo estuve haciendo era, digamos, con el biprisma lo único que hacía era calcular la distancia entre las fuentes secundarias, después lo paso a un Yang, y una vez que tengo el Yang digo, bueno, ahora calculo el delta epsilon. A ver si no muestro acá cómo lo... ¿Por qué los biprismas introducen una diferencia de fase? ¿Están en el caso en que los biprismas son iguales o que son diferentes? El ejercicio no sé cuánto de la guía. Ejercicio no sé cuánto de la guía sería 14. Está bien, si son iguales, no, la diferencia no hay, ¿no? Entre el camino óptico en uno y en otro. Sí o sí tienen que ser distintos. Claro, pero incluso en el caso de que son distintos, entiendo que puede pensarse como una diferencia de fase inicial. Claro, se desplaza el patrón y uno lo puede ver eso como una diferencia de fase inicial, si quieren. Podría. Pero me parece innecesario complicársela con eso, digamos, ¿no? Porque si la fuente de uno está acá y la fuente del otro anda por acá, uno ya se imagina que este es el yang, un yang, y ya sabe que en un yang el m igual a 0 anda por acá. Y se resuelve el problema, digamos, no es necesario complicársela con cuál sería la distancia. De hecho, acá no hay distancia, ¿no? Es la idea del mismo plano, de las fuentes virtuales al S. ¿Te puedo mostrar un segundo lo que había planteado yo, a ver dónde tendría que Sí, hacer sí, las cosas distintas? dale. Porque, o sea, lo que había arrancado haciendo directamente es sobre el sistema del biprisma, calcular mis distancias, tomando, bueno, acá claro, vos me habías comentado que depende la relación entre alfa y los medios. No sé cuál va a estar más arriba, cuál va a estar más abajo, pero tomo un Claro, caso arbitrario. más un caso y ya está. Bien. Y bueno, acá lo único que hice fue decir que la distancia 1 es D grande 1, alfa 1, N1 menos N1, D2 es esta otra, y bueno, y puedo ver que cuando son iguales recupero el caso. Sí, eso lo vi y lo vi bien. No te lo dije, pero justamente, como no dije nada es porque lo vi bien. Claro, claro, buenísimo. Pero bueno, y acá yo ya directamente se me ocurrió pasar al Yang, a un Yang Sí, con un delta epsilon.
claro, lo que yo no haría es escribir la parte que va antes de las fuentes. Yo directamente escribiría los dos yang y haría la línea de dónde está el eje óptico original de los dos biprismas, que es el vértice de los dos biprismas. O Sí, sea, pero no la necesito la parte de antes, porque si no, ¿cómo calculo el delta epsilon, que es la diferencia que antes del... Es que ahí ya tenés un yang con las fuentes descentradas. Sí. Usás el resultado de yang con las fuentes descentradas. Ah, ok, o sea, no me cambia nada, qué tan... Ok. O sea, lo importante es que te falta en este dibujo, si querés, es a dónde está el eje óptico del sistema anterior, que corresponde a dónde está el vértice real ponerle que el vértice, no sé si se ve algo de lo que dibujo. Sí, ¿No? se ve. ¿Sí? Ah. Sí, ahora Ponerle sí. que el vértice de los biprismas anduviera por acá. Sí, claro. Eso te está faltando. Buenísimo. Ok, buenísimo, gracias. Esa la gata ahí atrás. Voy por mi espalda. El gato loro. Claro, la diferencia entre esos dos ejes sería el delta epsilon. Le hago eso a Vilma y se come la bombilla directamente. ¿Alguna consulta más? ¿A dónde quieres ir? Se nota que mis hijos duermen, ¿no? Porque está re rompequinote. Sobre la 11, a ver. Sí, contanos, Lucia. Y Agustín. Perdón, tuve que hacer un print de pantalla, eso era muy gracioso. Gracias. Por lo menos avísame. La que estoy leyendo el enunciado, Lucia. Sí, de alguna manera tenés que calcular la intensidad para los dos, pero el cálculo de intensidad de una rendija ya lo tienen. Esto es una rendija, ¿no? O una red. Bueno, de una red, da igual. Ya lo tienen. Entonces, úsenlo, no vuelvan a calcular todo de vuelta. La diferencia es que uno tiene un tita cero y el otro no tiene un tita cero. Uno está centrado y el otro no. Entonces, básicamente te tenés que fijar a dónde están los mínimos, a dónde están los órdenes. No necesitas sumar las intensidades. En realidad sí se suman porque es lineal esto. Las intensidades son lineales, pero ni siquiera necesitas sumarlas. Necesitas saber que tenés las dos, la de lambda 1 y la de lambda 2, porque además son de frecuencias distintas, con lo cual simplemente, sí, sería como sumarlos, proyectan, y si hay un mínimo en una, vas a tener solo la intensidad que tiene la otra. Y básicamente me parece que lo más importante es tener idea. Ok, sí, o sea, si es por la expresión de la distribución de intensidad en la pantalla, sí, es la suma, y viene porque es lineal, porque no son campos, sino que los dos son independientes por ser lambdas distintos, por frecuencias distintas. Entonces no hay interacción de una con la otra. Y después cuando piden los órdenes y mínimos exacta, lo que calculás es el mínimo de cada fuente y te vas fijando
Sí, sí, por separado lo calculás. ¿Cuáles son los ceros de interferencia? Te calculás los ceros de uno, los ceros del otro, y te fijas si alguno coincide, y ahí vas a tener un cero total. O sea, no va a haber mínimos si no es un mínimo cero, si no es un mínimo de ambos patrones al mismo tiempo. Sí. Te están pidiendo que uses la relación del poder resolvente. Y tenés que usar la ecuación de poder resolvente, que ¿cómo era? Lambda sobre delta lambda tiene que ser igual a m por n, en el m que corresponda, que tiene que ver con lo que venís haciendo del ejercicio, supongo. Y lambda y delta lambda lo tenés. Y ahí calculás una cota para n. ¿Cuál es el n mínimo de rendijas que deberías estar iluminando para que las dos longitudes de onda se resuelvan, digamos? No es la ecuación más... O sea, difiere un poco de la idea del ejercicio porque son tan distintas las dos longitudes de onda que habría que calcular dos cotas, ¿no? Una usando con lambda 1 y la otra usando con lambda 2, porque son muy distintas. Decime, Manuel. Es sobre la clase en la que la que apareció por primera vez, la que hiciste la deducción, Sí. que agarrás básicamente dos expresiones para este d tita, y como sabes que este criterio de Rayleigh te dice que, no sé, no entendí muy bien eso tampoco, pero eso ya va por mi cuenta, digo, es el d tita sobre 2. Me parece que falta un 2 ahí por algún lado. A ver, puede ser, ¿eh? No niego. Mira, No sé justo si se está ve de ahí. más en la deducción o si falta en la ecuación, pero... Acá, que falta un 2. Sí, Lo que pasa es que acá hay un 2. claro, pero en la otra no. No, Pero porque se solo anulan se los divide, dos. el otro día lo expliqué eso, que solo se divide esta y no esta. Porque hoy, el otro día lo dije bien, lo dije que estaba... vos lo que querés es que la mitad del ancho angular sea el que te diferencie las lambdas. Entonces, la mitad del ancho angular es este, y este es el que tiene la información de la variación con lambda. Entonces vos querés que la variación con lambda justo sea igual a esto. O sea, en realidad no son necesariamente iguales los dos de tita, ¿no? Estás pidiendo que sean iguales en la condición de Rayleigh. O sea, ¿estás igualando el d tita mínimo con un d tita sobre 2? No, no entiendo muy bien eso. Estoy igualando el d tita que depende de lambda con el d tita sobre 2, que es a lo que llamo de tita mínimo. Ah, o sea, que el d tita mínimo es otra cosa. Okay. El d tita mínimo es esto. El d tita mínimo es esto, que es igual a esto. Ahora, esta condición, en realidad la estoy pidiendo que sea igual, pero yo voy a poder resolver si m por n es mayor o igual a lambda sobre delta lambda. Entonces acá estoy pidiendo justo la cota, si querés, en que la variación del ángulo con lambda es exactamente igual, por condición de Rayleigh, a la mitad del ancho angular. No es una cuenta conceptualmente fácil. Creo que lo dije la clase pasada, que a mí no me quedó claro cuando era curso de Física 2. Ok. Pero es justo, esto es la condición para poder resolver justo en la condición de Rayleigh, es decir, que un pico
tenga el mínimo en el otro pico. Ahora, si yo los tengo mejor resueltos, esto se va a cumplir y se va a cumplir cuando vale el mayor. Pedir el igual es exactamente esta condición. Y Pero ahí hasta es la donde mitad está del el problema. ancho. La mitad del ancho. Si es Ok. más grande, voy a poder resolver igual, obvio. Ok, Innecesario ok. restringirlo al igual. ¿Entendés? Bien. Entonces, lo de la mitad del ancho angular lo pido acá. Y esto es Bien. cómo varía tita con lambda. Que esto no lo quiero acotar. Esto es lo que tengo. Tita varía con lambda de esta manera. Y para poder distinguirlo, pido la condición mínima que es Rayleigh. ¿Qué haces ahí? Ok. Lo que no me queda muy claro tampoco es cuando yo tengo dos fuentes. O sea, entiendo que la gracia de esto es usar dos fuentes muy parecidas, por eso la cuenta no cambia mucho entre una fuente y la otra. ¿Es así Sí. efectivamente? Que uso Sí. como ese diferencial de lambda como la diferencia entre las dos fuentes Sí. para resolver. Ok. O sea, la idea de resolver es entre dos fuentes, entre dos lambdas que son muy parecidas entre sí. Y entonces esa diferencia es de decenas de nanómetros en general, como en la lámpara de sodio. La Bien. lámpara de sodio tiene las tres líneas que valen 589.5, 589. No sé cuánto. Estaba buscando cuáles eran Entonces, las lambdas. esto se toma como una cota entonces, más que una vuelta. Es una cota, exactamente. Bien. Bueno, perfecto. Gracias. De nada. Perdón, vuelvo a compartir un segundo algo. ¿Sí? Porque me vine a fijar para ver si lo terminaba de entender. Y si yo retomo, digamos, la condición para el I máximo con la fuente descentrada, me sigue apareciendo esta distancia, o no era esto a lo que te referías. Bueno, si yo quiero resolver, digamos, el problema viniendo de un biprisma de Fresnel con ángulos y medios distintos. Sí, si lo escribís en términos ¿cómo se De llama esa esto? distancia, de I, justamente. Si lo escribís en Claro. términos de seno de tita, no te aparece nunca. Ah, ok, tendría que cambiar esto, el seno de tita O sea, lo cero. dejamos en función de seno de tita. O seno de tita Claro. cero. Si lo Ah, dejas ok. así, no te aparece nunca. O sea, tita cero lo conozco yo. Exacto. ¿Y qué me significa, digamos? Porque también está antes de la fuente. Es algo que si yo voy del plano donde están las fuentes secundarias en adelante, yo tampoco lo tendría como en mi biprisma, por lo menos, ¿o sí? Si vos tenés el biprisma, ¿se ve lo que dibujo? Los dos biprismas Sí. distintos. Uno Sí. te da la fuente acá, el otro te da la fuente acá. Este es el eje óptico. Insisto que te estás complicando. El eje óptico que corresponde al vértice de biprisma. Pero el eje óptico correspondiente al centro de las dos cositas está ahí. Vos lo que vas a saber es que respecto del eje rojo, si querés, estás descentrado en esta distancia. ¿Por qué? Ok. Porque tu m igual a 0 está acá. Porque es el Claro. centro de las dos, el centro de las dos. Entonces, el desfasaje ni siquiera yo ni siquiera iría a usar el seno de tita cero, simplemente calcularía. Yo sé que si estoy en un yang, si estas dos fuentes fueron de un yang, el m igual a 0 está acá, en el eje de simetría de las dos fuentes. Ahora, mi sistema tiene su centro acá, y esta es la diferencia, punto. O sea, ni siquiera, pero de alguna manera sí usas el argumento de que sabes que fuentes descentradas te generan un corrimiento en el M, en el patrón. Ok, claro. Pero
no me la rebuscaría tratando de hacerlo parecer a lo que sucede antes, porque antes no es lo mismo. Ahí sí antes no es lo mismo. Claro, pues en realidad el antes no existe. Es un poco Claro, raro, ¿no? antes Bueno, es el sistema de biprismas, y en el sistema de biprismas no está estas distancias. O sea, la claro, claro. analogía con Young aparece seguro desde la generación de las fuentes secundarias en adelante. Pero antes me parece peligroso. No, buenísimo, buenísimo, mejor. Gracias. Una duda, no termino de entender que el orden m igual a 0 sea la línea que está entre las dos fuentes secundarias. El beta, que te queda como seno de tita menos seno de tita 0. Y el m igual a 0 es cuando todo eso vale 0, que es justo lo que estaba corrida la fuente. Sí, en el Yang está acá eso. Fíjate, recordás esta clase. Pero sería acá. Yo lo llamé beta, pero no sé si estaba llamado beta ahí. No, no tenía ningún nombre acá todavía. Ok. Manuela pregunta, en el ejercicio F, ¿cómo debe ser relacionado? Sí. No tenés que plantear que H1 sea igual a H2 necesariamente. Bueno, o tenés que plantear cuál es la condición para que H1 sería igual a H2, si querés. Claro. Y ahí te va a dar una condición sobre los alfas y los n's. Y es una manera de verlo. En el foro, no sé si fuiste vos, Manuela, porque no me acuerdo, yo le contesté a alguien que tenía mal esa condición, decía N1 por alfa 1 dividido, yo de hecho corregí el látex, N2 dividido alfa 2, y esa no es la condición a la que hay que llegar. Eso fue lo que te escribí. No sé qué cuenta hiciste, pero la condición no depende, bueno, sé que no lo vi, no depende de alfa 1 y N1 así en forma tan directa, sino que también aparece el delta mínimo dando vueltas de cada prismita. ¿Dónde aparece qué cosa? En la respuesta al ítem F que acaba de preguntar Manuela. ¿Cuál es la relación entre alfa 1 y alfa 2 para que el máximo con m igual a 0 esté en la línea determinada por la fuente y el vértice del prisma? Sí, tiene que ver con los delta mínimos. Si quieren les dejo lo que me dio a mí, que pude haberme equivocado, claramente. Pero hay una relación... Acá está. Me queda que el delta mínimo, ni siquiera es el delta mínimo, es... para que se cumpla eso, ahí me dio que N2 menos 1 sobre N1 menos 1 tiene que ser igual a alfa 1 sobre alfa 2. Eso me dio a mí la condición para que los M's, para que el patrón quede centrado. De nada. Ahí te la abro, Milton, así se las puedes revolver a contar.
Dale. Va, salvo que prefieras compartirlo vos, me da igual. No, ya está ahí. Es eso, es ese dibujito que está con las líneas rosas. O sea, si querés acerca un poquito más luz. Pero la idea es que yo veo dos caminos que en principio de longitud son iguales, ¿sí? El C, el C y el D, ¿sí? Tomo el C porque está en cero y el D como un camino arbitrario. O sea, les dejé como ejercicio, creo que lo dije y si no lo digo ahora, probar que yo agarré ese camino D en ese lugar, pero si lo agarraba en cualquier lugar arriba de C, la cuenta iba a dar lo mismo. Eso no es tan trivial verlo así nomás. Sí es medio trivial ver que cualquier camino abajo de C va a dar lo mismo. Pero bueno, eso es un detalle. Pero tenés dos longitudes que en principio son iguales. ¿Qué pasa? El camino óptico no es igual, porque el C hace toda esa parte que está marcando luz, la hace por dentro del vidrio, y una parte, un pedacito, lo hace por fuera. Y el D hace todo por dentro del vidrio. Y después, a partir de ahí, siguen todo igual, ¿no? Eso es lo que planteamos. Que eso está aproximado, eso es una aproximación de ángulo pequeño, ¿no? Porque después uno, si no, debería empezar a plantear, bueno, aunque los dos se van a refractar de la misma manera, ¿no? Pero debería empezar a pensar, bueno, cambio de medio. No, bueno, ángulo pequeño, sigue todo derecho, lo pensamos de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo pienso el camino óptico? El que decía C, en realidad C marqué la longitud interna del prisma. Entonces es el N del prisma por C, ¿sí? Más D menos C lo hace por fuera, que es esto que está mostrando Luz ahí. Gracias, Luz, por donde está poniendo el mouse. Esa parte, N por C más D menos C, es el camino óptico de arriba. Y por otro lado tenemos N por D, que es del camino óptico del de abajo, y simplemente restamos y listo. Y no sé si después queda claro el resto, que bueno, después averiguamos cuánto vale D menos C, y etcétera. No sé hasta qué parte querés que repase, Agustín, Ahora sí. pero sí. Claro, la parte en donde aproximás la tangente de alfa, más específicamente ese D sobre B sobre 2 más I. Eso no lo estoy viendo. ¿El I se mueve entre menos B sobre 2 y más B sobre 2? Es que No, el I de coordenadas acá. es de todas las rendijas, ¿sí? Sí. Sería de menos B sobre 2 a B sobre 2. O sea, yo marqué solamente el semieje positivo, pero eso sigue para abajo. Marqué así para definir dónde empieza el cero, para que quede claro dónde empieza el cero. ¿Y por qué sería B sobre 2 más I? Eso no lo estoy viendo. O sea, sí sé que tendrías sobre el adyacente, pero no me queda muy claro. Vos querés agarrar, vos eres el triángulo definido por este, ¿cómo se llama? Por este triángulo. El ángulo definido por este triángulo, y vos querés tomar este cateto que va hasta D. Entonces tenés que usar, como él puso el origen en C, el cero en C, tenés que tomar que vale B sobre 2, que es esta mitad, más este pedacito, que vale I. ¿Y ese pedacito vale I? Eso no... Ahora, baja un poco hasta la cuenta, Luz. Quiero ayer lo estuve pensando porque me hicieron unas consultas en el foro y llegué a esa conclusión, al menos. Claro, o sea, sí, es eso que decía Luz. O sea, que tenés la proporción entre los catetos en la tangente siempre, ¿no? Claro. Vos querés... Un cateto mide... Sí. No, dale vos, porque si no... El cateto, el que puse solamente B sobre 2 es el más simple, ¿no? Mide B sobre 2 la mitad del prisma y C mide la base de ese triángulo. Y por otro lado tenés
Yo estoy señalando. ¿Sabés que en realidad debería ser un menos eso? Menos sí. Es que no sé si es un menos o un más, porque... Claro, No, me debería parecía ser que un era menos. Ahora que lo estoy viendo me equivoqué. Está bien, igual no cambia el resultado. Porque lo único que haría es quedarte, en vez de I por alfa, te quedaría menos I por alfa, y eso en la fase, la diferencia de Exacto. fase sigue siendo la misma. Ok, ok. No, está bien, Ahora, igual es un error, lo voy a corregir. Sí, acaba menos sí, de manera que vos cuando evalúas en I negativo te queda positivo. ¿No? Es ahí es lo que... Porque esta tiene que ser una distancia más grande. porque planteé el cateto del D, está abajo del I. Entonces, si uno quiere, o sea, eso por ahí estaría en, no sé, menos D sobre 3. Sería su posición en I. Claro. Entonces uno debería sumar B sobre 2 más B sobre 3. Entonces debería ser B sobre 2 menos I. claro, perfecto. Claro, ahora, O- ahora Sí, sí, ahí, bueno, perfecto. me confundí en la cuenta, pero en definitiva da lo mismo. No, sí, sí, la idea se entiende. Igual quiero acotar, buenísimo Agustín tu comentario, pero es que unos chicos consultaron el foro, así que les digo que lo lean, pero lo aclaro de vuelta acá, que ellos eligieron el sistema de coordenadas para hacer la función transmisión en otro lado, que no es la mitad del prisma. Y entonces le queda, este delta de camino óptico les queda levemente distinto, con algunas constantes dando vuelta, y eso es correcto, ¿sí? Dependiendo de dónde va a estar tu sistema de coordenadas elegido, va a haber diferentes constantes acá, de manera tal de que cuando uno evalúa en el I correspondiente, la diferencia de camino óptico efectivamente se ve siempre la misma. Ahora, a la hora de hacer la integral, eso no molesta porque son constantes que no dependen de I. Entonces salen fuera de la integral y de hecho cuando uno hace el campo por el campo conjugado, van a desaparecer para calcular la intensidad en la pantalla. Así que si eligen otro sistema de coordenadas, la función transmisión no va a ser exactamente la misma. Ok, se entiende. Y la duda también venía por el ejercicio 14b de la guía, que la verdad que no sé cómo encararlo, aunque sea, no se me ocurrió cómo plantear la diferencia de camino óptico. Es que este ejercicio en el fondo ya lo hizo Milton, ¿no? Porque uno tiene este prismita y después tiene 0 acá. Y después vuelve a tener este prismita, es una red, y vuelve a tener 0, y así sucesivamente. Entonces, el periodo que uno tiene que elegir para trabajar es este, un prisma y un oscuro. Y lo único que tiene que hacer es escribir la función transmisión según el sistema de ejes elegido, para un periodo, y después ya sabe cómo funciona el resto del patrón. No cambia mucho respecto de lo que hizo Milton. O sea, diría que no cambia nada. ¿Y dónde estaría usando esa distancia A? Esa distancia A es una distancia fija. En el ángulo alfa, ¿no? En el ángulo alfa del prisma. Ok, puede ser, claro. Ok, lo planteo y cualquier cosa lo consulto por el foro. Gracias. Es que no está el ángulo alfa del prisma acá. Te dan justamente esta distancia y esta Claro. distancia, pero en el fondo te están dando el ángulo Bien. alfa del prisma. Claro, es verdad. Gracias. No, de nada. Voy a extrañar mucho poder dibujar. Cuando vuelva a las clases presenciales, voy a extrañar tenerlas estas cosas. Y las clases escritas para ir a buscar cosas que ya escribí y no tener que volverlas a escribir. Profe, el ejercicio 5 de la guía. ¿Para que les comparto pantalla? Ah, no. No, ya no tengo esa opción. El 17, a ver. Sí. Me voy al 12 entonces. 12. Acá. Ah, este lo conté en el foro, chicos. Lean el foro, miren las preguntas, le invertimos tiempo contestando con detalle.
A ver. Que estoy entrando para mostrárselos. Creo que le contesté a Lautaro, si no me equivoco esto. Hay un post del ejercicio 12, sí. Lo estoy viendo en este momento. Ahí está, ejercicio 12. Igual se los cuento, pero léanlo, porque cuando Lautaro lo preguntó me di cuenta que no lo habíamos dicho específicamente que era una red de fase y que era una red de amplitud. Una red de transmisión es fácil, es una red de las que estuvimos trabajando hasta ahora, una red transparente, o que tiene transparente, oscuro, pero una parte es transparente. Más que transparente es la nada, o sea, un agujero. Una red de reflexión es una red que tiene surcos, como un CD, surcos, como un moldeado de surcos en el aire y que es reflectante, digamos. Ahora, una red de amplitud es aquella en donde, ahí es donde empieza un poquito más la parte más que novedosa, si quieren. ¿Dónde está la notate? Acá. Es una red en donde, por ejemplo, yo podría tener aberturas, pero a cada abertura ponerle, ¿se ve lo que dibujo? No. Qué mala onda. Sí, se ve, se ve. Yo soy la única ve. que no lo ve. Si no lo ve Paulina, no me Yo no lo preocupa. Ponerle a dos aberturas distintas Sigo sin verlo. fases diferentes. ¿Sí? Entonces, alterno, fases, filtros diferentes. Entonces, por ejemplo, este filtro rojo que dibujé acá deja pasar un 50% de la luz, mientras que el filtro que dibujé amarillo deja pasar un 75% de la luz. Solo regula cuánta intensidad deja pasar. Entonces, no son exactamente iguales. No cambian la fase del campo, cambian la amplitud del campo. La amplitud de las rendijas rojas es 0,5 la amplitud original del campo, y de las rendijas amarillas es 0,75 la amplitud original del campo. ¿Se entiende? Con un filtro agarrás no sé, una hoja grisácea y un filtro gris. No sé cómo decirlo. Exactamente, una función transmisión, bien ahí Agustín, en una función transmisión esto sería escribir 0,5 de la amplitud y 0,75 de la amplitud, entre tanto y tanto. ¿Sí? Pero hay que considerar que los intervalos son distintos, entonces vamos a tener cosas diferentes. Un hermoso ejercicio de parcial. Seguimos tomando nota. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es una red de fase? Nunca se sabe. ¿Qué es una red de fase? Una red de fase es lo que hizo Milton. Es una red en donde adentro de cada abertura hay... La amplitud es la misma. Esto es transparente, transmite 1. ¿Sí? La función transmisión es una amplitud por E a la I delta. El A se mantiene constante, pero lo que estoy modificando es el delta. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuál parámetro yo esté modificando, es una red solo de amplitud, una red solo de fase, o una red que modula amplitud y fase.
Me encantó el comentario de Luciana. Sí, se despertaron mis hijos, abrieron la puerta, dejaron salir al gato y ya no entra más. Diecisiete. Hola, ¿qué tal? Sí. Algo habían consultado en el foro de el punto B, que decían del ángulo. Creo, si lo respondieron yo no lo vi, no sé cómo sería para el ángulo, porque yo hice algo, pero me dio medio raro, me parece que no, que está mal. No estoy entendiendo tu pregunta, perdóname. El ítem B, Punto B. en el ítem A, dice de calcular el orden M de interferencia que se ve, a ver, el último, ¿no? El último orden observable, le dice. Me Y en el parece B pide, que estamos hablando de ejercicios distintos. El 17 es el de redes por reflexión. claro, pero ¿no habían dicho que valían las mismas ecuaciones que para transmisión? Ah, sí, pero no ubicaba lo que me estabas diciendo, perdón. Ah, ok. No, está bien. Bueno, entonces, en el ítem A, lo que pedía era hallar, digamos, el máximo orden observable, que ya vimos que el número que sale de la cuenta es no entero. No me acuerdo quién lo decía en el foro, lo explicaba bien. Ese número no entero, nosotros tomamos el entero, daba 3, algo, nosotros tomamos 3. Entonces en el ítem B pregunta, claro, cuál es ese ángulo para el cual se observa justo ese orden, 3. Y yo hice algo, pero me parece que está mal, así que no sé cómo se haría. Mirá, en el caso de una red de reflexión, lo que vas a tener es la red, la luz incidiendo así, en realidad es una red, si querés, de surcos, porque es reflectante, como un espejito, incido por acá y salen todos los haces así. ¿Sí? Ahora, cuando te piden el máximo orden observable, te están diciendo, de alguna manera, ¿para qué quiero borrar esto y no me está dejando? Ahí está. Que estás incidiendo a 90 grados, entonces vas a tener el orden 0 por acá, el orden 1, el 2, el 3, el 4, dependiendo de las líneas que tengas. Sí. Entonces te dicen, bueno, si vos acá proponés 90 grados, que es el máximo rasante, ¿qué es este orden? Ahora este orden te va a dar, no sé, no tengo idea de las cuentas porque no las hice, te va a dar 4,25, por decir algo. Entonces decís, veo como mucho el orden 4. Ahora te pregunta el ítem B, ¿cuánto tendría que ser el ángulo de incidencia para que este salga rasante? Para que justo aparezca ahí, a menos 90 grados. Porque para este es menos 90 y para este es 90, ¿no? Y entonces ahí te da exactamente 4. Y entonces, ¿cuál es el ángulo de incidencia para el cual este aparece? El mínimo ángulo te va a dar, no sé, 82. No refleja en toda la red. Es una red de surcos toda reflectante, como un CD. En general son así las redes de reflexión. Pero lo importante es el surco, si quieren. Eso yo lo entendí. No, le estaba contestando a Agustín que me preguntaba por el chat, perdón. Ah, sí. No, perdón. Pasa que yo cuando hice la cuenta, lo que planteé fue de la misma ecuación de la red, creo que es. Planteé m menor o igual a 2d sobre lambda con el seno de tita 0, y lo que hice fue despejar el tita 0 poniendo m, el número el máximo orden observable, pero me quedó un tita 0 muy chiquito, me quedó 13, algo grados. Yo hubiese esperado que diera por lo menos más de 75. Por eso digo que La verdad es que me da raro. No tengo hechas las cuentas y no las estoy viendo, con lo cual por ahí es mejor que pongas las cuentas en el foro y las miro.
porque la verdad no las tengo hechas ahora. Me pasó algo al margen, les cuento, me pasó algo re loco. Tengo todos mis ejercicios de cuando cursé, menos la guía, estos ejercicios, no sé por qué. Y los hice, los debo haber prestado y nadie me los devolvió. Mala suerte. Mi consejo sería ese, yo colgar las cuentas y las seguimos en el foro y te digo, a ver qué onda. Igual estaba buscando porque creo que la hicieron en el turno de la noche esta cuenta. A ver si tengo los números para darte. Uy, cambiaron toda la página. Redifracción. Por reflexión. Ahí te contesto, Agustín, tu pregunta. Según las cuentas que veo acá que hicieron en la clase de la noche, daba que el mínimo ángulo de incidencia para observar el tercer orden, que es el último orden observable, o el máximo orden observable, es 33 grados. Estoy siguiendo las cuentas que están acá, no tengo idea si así hicieron bien o no, pero me confío, Víctor. Sí, ahí está el dibujo. ¿Lo ven el dibujito? El dibujito de la red de reflexión, y ahí está la cuenta que hace para saber cuál es el máximo M, que no puede exceder pi sobre 2, y le da que el máximo, le da como 3,87, el máximo orden es M igual a 3, y entonces para M igual a 3, el mínimo ángulo para que aparezca es 33,3. Sí, igual este collab no lo pasé porque no tiene nada de cuentas extravagantes, hace cuentas, divisiones, cosas, solo que él, en vez de hacer las clases en PDF, las hace todas por collab. Explica los ejercicios así. Lo dejo, pero no hace nada tan llamativo como lo que había hecho para anillos de Newton, por ejemplo. Te explico, Agustín, lo de la red esta, qué es lo que sucede en realidad. Cuando vos haces el surco, lo voy a dibujar cuadrado, pero es lo mismo, circular o cuadrado, lo que tenés es una diferencia de camino óptico del haz que llega acá y del haz que llega acá, que está dado por el surco. Y ahí esa diferencia de camino óptico te da la diferencia para armar la red, pero cuando vos querés saber de órdenes, lo que importa es el período, que eso es lo que te dice que tenés tantas líneas, con lo cual en eso va a ir este ejercicio en particular, apunta más a... Necesitas la profundidad del surco, no para la interferencia, para calcular la función transmisión probablemente, pero para calcular cuál es la diferencia de fase, digamos. Pero en principio no es lo que te están pidiendo. Estoy perdida con la hora, miro y pienso que son las 12 y no, recién son las 11, porque estamos corridos, entonces estoy corrida yo.
que en el anterior no te habían pedido que fuera una red. En el ejercicio 13 es solamente 2 rendijas. Ahora te dicen que tenés una red. No, te está pidiendo que compares. Supongo que no tener, claro. ¿Cómo? Supongo que no tener el vidriecito. Claro. Comparar esos dos casos. Con una red O doble sea, rendija común y con una red de claro. 2 prismas, o sea. Te piden que compares 2 rendijas común con esto y con una red que tiene 2 prismas. Y el 15B, supongo que te pide la red así o la red sin el vidriecito. 15B. Claro. Claro, te pide que compares con una red de rendijas común o con una red que es vidrio, pared, agujero, vidrio, pared, agujero y así sucesivamente. Sí. Sí, da igual. Si querés, para el B, especificarlo en tita igual a 0, pero no cambia mucho tampoco. Este ejercicio lo tomé en un parcial. ¿De qué parte es la que no estás seguro? ¿Por qué queda así? Ujú. Perfecto. Y a partir de ahí, integra. Y te va a quedar la intensidad en la pantalla. Si quieren les cuento los que da. Les va a dar, pero tienen que hacer la cuenta. El seno cuadrado de beta sobre beta, el que tuvimos siempre, por un coseno, porque estos son solo 2 rendijas, de un gamma, monio, que tiene justamente la diferencia de camino óptico entre esto y esto, más lo que siempre tiene el término de interferencia. Está corrido, digamos. Que es lo que estuvimos charlando en el foro, Agustín. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? ¿Qué diferencia hay entre esto y la red de prismas? Esto mueve el patrón de interferencia dejando el de difracción quieto, mientras que la red de prismas mueve el de difracción dejando el de interferencia quietos. En el caso de 2 prismitas, o de 2 prismitas o de este sistema. ¿Por qué pasa eso? Porque en la red de 2 prismas estoy modificando a los 2 prismas. O sea, estoy modificando las 2 rendijas, a las 2 le pongo prisma. Mientras que acá le estoy poniendo al período completo, que es todo esto,
a una la modifico y a la otra no. Entonces genero una interferencia entre estas dos. Pero no estoy modificando la fase, ¿no? O sea, la fase de cada rendija. Si lo piensan, sería como tener una rendija entera distinta. O sea, piensen en esto que dijo Luz de que tienen todo, o sea, todo eso es todo el periodo. No sé si se entiende lo que digo. O sea, nosotros fuimos hasta ahora diciendo, tenemos esto y lo repetimos n veces. Acá no tenemos dos cosas, si lo pensamos así. Tenemos una sola, y si lo quisiéramos repetir, tendríamos que repetir todo ese patrón, ¿no? Esa rendija oscuro vidrio. Agustín, vos preguntás por la cuenta de Lautaro. Lautaro tenía la cuenta mal hecha, ¿te acordás? Porque había repetido una cosa y tendrías que volver a hacerla. Y ahí ver qué queda. Igual recuerden que pueden quedar fases multiplicando mientras esas fases no dependan del sistema, sean constantes, no partes del seno de tita cero, cosas así, digamos, ¿no? Mi consejo es agarrar la cuenta que hizo Lautaro, el planteo que hizo Lautaro, corregí lo que él había hecho. Claro, pero ¿qué término te queda, Agustín? Si no, otra vez. Claro, ese es el tema. Si es un término que es E a la I, K por E, por decir algo, o sea que no depende de nada, esto se va a ir cuando multiplique por el conjugado con el otro y chau. Ahora, si depende del seno de tita cero o algo, ahí estamos más complicados. Ahí no debería pasar eso. Pero si son constantes, no pasa nada, se van. Si querés poner bien la cuenta después en la misma cadena del foro y te la miro. Si me da el tiempo, porque ya estoy diciendo que voy a mirar tantas cuentas. Claro. No, lo importante no es la amplitud en la rendija, en una red de rendijas normal, sino que en una red de rendijas normal vos tenés el seno cardinal y los órdenes adentro, modulados, y están todos, ¿cómo decirte?, en el mismo eje. El m igual a 0 coincide con el máximo del patrón de difracción en la red de rendijas común. ¿Sí? Esto sería esta red así de rendijitas. Ahora, en esta red no vas a tener eso, vas a tener el patrón de difracción de una de estas dos rendijas, que me salió muy feo, pero el patrón de órdenes corrido, adentro de estas campanas. El m igual a 0 andará, no sé, por acá. Por decir algo. Es probable que sí, pero no es lo que apunta al ejercicio. Lo que apunta al ejercicio es a las posiciones angulares. O las posiciones en seno de tita. Si querés argumentar que las intensidades... En realidad ni siquiera sé si las intensidades van a ser distintas, porque en realidad ese E por E conjugado se hace 1, con lo cual habría que ver si las intensidades se hacen distintas. No me consta ahora.
Bajas al 16, ¿ves luz? Luz, está muteada, no sé si estás hablando mientras mueves el mouse, supongo que sí. Acá estoy, gracias, Milton. Sí, la imagen geométrica es el máximo del patrón de difracción, que va a estar corrido. No entiendo, ¿qué querés decir con que se respondían con el gráfico? ¿Lo puedes calcular o lo puedes graficar? Si el segundo orden coincide con el máximo del patrón de difracción, ese es el ángulo que querés que está intensificado, sí. Está bien, el gráfico tiene información, pero por ahí para el cálculo necesitas las ecuaciones, ¿no? Está bueno que grafiquen y se guíen por el gráfico, estoy de acuerdo. Y que puedan visualizar, a veces incluso se pide gráfico, porque eso permite entender, si entendieron, valga la redundancia, pero las cuentas hay que hacerlas. Veo que hay preguntas del final de la guía. ¿Están todos así al final de la guía o hay mucha gente que recién la comienza? Dos quintos es muy buena. Qué precisión. 0 quintos. Como cuando lees en el Kindle y te dice el porcentaje de avance. Voy 38% del libro. Bien. Bueno, ¿quieren que charlemos algo de lo que quedó pendiente o tienen más consultas? Punto 8 del F. Sí, ahí vamos a la tabla. No. Me preguntan sobre qué aproximación hago con los ángulos. Supongo que se está refiriendo a que estás tomando que la pantalla está muy lejos. Bien. ¿Alguna consulta más antes de pasar a los ejercicios que habíamos dejado? Dale, Agustín.
Sí, creo que era el ejercicio 23, me parece, en el que preguntaban, el 24, claro, ¿cuál es la diferencia que existe entre luz parcialmente polarizada y luz elípticamente polarizada? Y creo que me daban una idea si fuera luz natural, pero no sé a lo que se refieren con luz parcialmente polarizada. Y creo que no sé si alguna vez lo hablamos, está bueno que lo preguntes. La luz parcialmente polarizada es aquella, por ejemplo, que viene de, uno tiene una fuente de luz que no tiene polarización definida, es una fuente de luz no polarizada o natural, ¿sí? Que, por ejemplo, incide sobre una superficie de manera tal que está incidiendo con el ángulo de Brewster. Esto es una situación posible, ¿eh? ¿Sí? A ver, esto sería θ de Brewster. Entonces acá lo que voy a tener es que está linealmente polarizada, ¿sí? Porque lo único que me sobrevive es linealmente polarizada, pero si yo pongo mi ojito acá, me llega luz linealmente polarizada y a su vez me llega en forma directa luz no polarizada. Mi ojo, mi sensor, tiene información de luz no polarizada y luz polarizada en alguna dirección. A eso se le llama parcialmente polarizado. Perdón, no entendí por qué el ángulo de Brewster salió ahí. No, No, entonces, te dibujé una situación posible. Básicamente una luz parcialmente polarizada es una luz que al sensor le llega por un lado algo polarizado y por otro lado algo no polarizado. Entonces tiene dos informaciones posibles. ok. Te dibujé la situación que típicamente se dibuja para parcialmente polarizada. Nada más. O sea, tengo información que llega de luz no polarizada a mi sensor y luz polarizada, que podría ser pero siempre es de la misma fuente, ¿no? Eso es un parcialmente polarizado. Sigo sin, o sea, ¿lo puedes repetir otra vez a la explicación? Porque sigo sin ver el por qué el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster, si yo tengo una fuente cualquiera, si Sí. yo incido en ángulo de Brewster, me sale lineal, siempre. Sí. Bien, entonces de este haz tengo polarización lineal. Ok, claro. Ok. Y a mi ojo le llega polarización lineal de este haz y polarización no polarizada desde la fuente en forma directa. Entonces tengo algo parcialmente polarizado. Tengo una parte que está polarizada y una parte que no. Se entiende perfecto. Ok, gracias. Agustín y Belén, pregunten. ¿Qué es el eje óptico de una lámina? Eso lo vas a tener las respuestas mucho mejor dadas en la clase teórica de Ricardo, pero básicamente cuando vos tenés una lámina retardadora, es una lámina birrefringente, y como tal, lo que posee son dos índices de refracción en ejes distintos, que son ortogonales en particular. Entonces, el eje óptico se le llama, si no me equivoco, al eje rápido de la... ¿Está Paulina por ahí? Me va a desmentir si es el rápido o el lento. Por ahora veníamos usando el rápido como el eje óptico. Eso, me estaba olvidando de la convención. El eje óptico es el eje rápido de la lámina retardadora. No, es más profundo, pero porque tiene que ver con índices con los materiales birrefringentes. El eje óptico es algo más que eso, pero para esto alcanza. Ricardo da toda una materia sobre materiales birrefringentes, así que imagínense que es largo. No hay no es que el lento genera la diferencia de fase, ¿sí? Maximiliano, es que uno respecto del otro genera una diferencia de fase. Entonces no importa si es el lento o es el rápido. El tema es que le pongas la fase correspondiente. Uno suma y el otro resta, si querés.
sea, Sí, o sea, para como Dale, que yo quiero hacer un poco la de lo que hicimos con el transverso magnético, el transverso eléctrico, que es desmitificar un poco, de sacar nombres. A ver, lo que hace, o sea, nosotros nos preocupamos por los efectos de la lámina, no por qué está pasando físicamente adentro, que es súper interesante y que lo pueden ver en materias optativas. No sé si en TO1 muy poquito, pero no. muy poquito. Depende de Eh, qué la des. La da Ricardo, Sí, le depende de hace. quién la dé. Pero se puede ver en materias optativas o depende del laboratorio 6 y 7 que hagan o tesis, etc. Pero, digo, nosotros nos preocupamos por el efecto de la lámina. Y el efecto de la lámina es que a la salida vemos que que un eje se retrasa media onda o un cuarto de onda, depende de qué lámina usemos, con respecto al otro. Y eso es todo lo que nos preocupa. Entonces planteamos ese desfasaje. Le agregamos un desfasaje a una de las dos componentes. Y eso es todo. Y eso lo hacemos con una matriz. Para formalizarlo un poco. Pero lo que nos preocupa es qué transformación le está haciendo LAS. Y no qué pasa físicamente ahí adentro. Me da gracia el nos puede tocar, Ricardo, porque lo eligen si quieren. Si no cursan otra cosa y esperan. Ya no les toca a un profesor. Y yo lo elegía. Terminé haciendo 4 materias. Así. Sí, yo creo que es una gran opción, Ricardo. Yo no por ser una Igual en TO1 hay muy buenos profesores. Justo es una materia que la dan muy buenos docentes. Está Lombardo, Minini y Minini. Ricardo. Sí. Ujú. Sí, y Calceta a veces este cuatrimestre dio Calceta. Ah, sí, digamos. Calceta da todo 26. igual. Sí, Calceta da todo. No hay materia que no haya dado calceta. Entrabas al aula y 26. Ricardo decía hola luz, no entendía comentarios, pero no importa. Para que estoy tratando de llegar a 26, ya está. Como que ya te conocía. Sí. Eso me parece que fue el comentario. Ah, no, pero Ricardo sabía que yo cursaba con él. O sea, 2 fueron materias optativas. Un alumno de laboratorio 2 necesita utilizar una fuente de luz circularmente polarizada derecha y tiene una elíptica. Sí, ya me acuerdo. Diga, Belén. No, es que no tenés que poner una sola, Claro. tenés que poner 2. Creo que es igual al que habíamos propuesto, ¿no? Que buscábamos que quede circular. No me acuerdo. Yo el 26 estoy casi segura que se lo contesté a Camila bastante detallado, hace bastante tiempo también. Sí, puede ser. Recuerdo esa discusión en el foro. Pero con una sola lámina no llegás nunca. La idea es que vos tenés una circular, la traspasás a... No, tenés una elíptica, perdón, la pasás a una lineal y luego con esa lineal llegás a la circular. Sí, igual es el ejercicio que vamos a hacer o que hicieron para hoy, ¿no? Eso mismo. No me acuerdo. El que propuso Luciano la clase pasada, que dijimos que podíamos discutir hoy. El que era los gráficos y que Luz, como disco nunca lo había visto, este no lo tenía, y determinó que una era elíptica y creo que la otra era circular. No Te lo tenía una mandé parte, sí. lleno de parciales. Ah, ok. Acá está, fíjate, buscan en el foro, si querés, Belén. Estoy viendo el comentario sobre el ejercicio 26, analizador, que lo inicia Camila, contesta Paulina, y después le hago yo todo
un comentario sobre el ejercicio, digamos, también. Pero repito, la idea, y lo charlamos varias veces acá también, la idea es que tenés una fuente elíptica, y a la fuente elíptica le encontrás los ejes con el polarizador, porque no sabes a dónde están los ejes, si están así, si están así. Una vez que le encontrás los ejes, ese es tu sistema de Sí, perdón, coordenadas no me elegidas. termina de quedar claro eso del polarizador para cómo es eso de encontrar los ejes de la elipse, no entiendo. ¿Qué pasa si vos tenés una elíptica y le pones, por ejemplo, esta, y adelante de la elíptica pones un polarizador? Sale Y lo lineal. rotás. No, y lo rotás. Sí, sale Pero en lineal. función Pero de ¿qué la le pasa a la intensidad. medida de intensidad? Perdón, ¿podrían repetir la pregunta? ¿Qué pasa con la intensidad? Si yo veo la intensidad en función del ángulo de giro. Va a ser máxima si coincide con el eje mayor de la elipse. Exacto. Bien. O sea, por ejemplo, en este sistema, arranco acá y voy a tener alguna intensidad que va a ir subiendo hasta que de repente tengo un máximo en este ángulo arbitrario, que no sé cuál es, pero es el ángulo de la elipse, y después vuelvo a tener mínimo, así. Bueno, en realidad no cruza por cero, ¿no? Esto está mal. Va por acá abajo esto. Pero el mínimo no llega nunca a un cero, es algún valor, porque corresponde a este eje de acá. El máximo corresponde a esta posición, y el mínimo corresponde a esta posición. ¿Esto te queda claro? ¿Y el mínimo no es cero? Sí. Bien. Entonces, si vos haces eso, sabés en qué ángulo, θ1, tenés el máximo. Entonces, tu lámina va a ir en la... Pero, ¿en este ejercicio la elipse estaba torcida o estaba No coincidente? te dicen cómo está la elipse. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ubicar la posición de la elipse. Pero no estaría entendiendo cómo. O sea, entiendo que la intensidad máxima va a estar en el eje mayor de la elipse, pero no entiendo cómo sacar el ángulo. ¿Me explico? No importa. No vas a obtener un ángulo de decir que es 55 grados. Vas a decir, pongo el polarizador, busco los máximos y mínimos, y una vez que encuentro el máximo, ese es el eje que yo voy a elegir para ubicar a mi lámina igual que mi elipse. Porque si vos pones una lámina atrás de una elipse, en general te va a dar elíptica, salvo que coincida con los ejes que te da lineal. Una lámina de cuarto, ¿no? O sea que la lámina de cuarto de onda la tendrá que ubicar en el mismo eje mayor de la elipse. Exacto. Ujú. Ok, igual este ejercicio estoy repasando que dice porque no me acuerdo mucho, pero creo que después de eso salía lineal y después ahí sí tenía el problema de que si me ponía otra lámina de cuarto de onda me quedaba elíptica de nuevo y no circular. Si la Eso ponía no a puede 45 grados. Y si no era el ejercicio, por ahí me estoy confundiendo con otro. Una lineal a la que le pones una lámina de cuarto a 45 grados es una circular. Si no te dio eso es porque tenés un error de cuenta. Es que creo que lograba quedar si la lámina la ponía con un menos en la I. Me parece, era creo que la única forma de lograr que me quedara así. Porque si no me quedaba creo que un 3 y un 5. Entonces creo que tenía no sé si hay un error de un menos. ¿Un menos en la I en la matriz, decís? Sí, solo de esa forma podía lograr que me quedara circular, pero... Que es muy raro. Pero O sea, está bien tener un menos en la I en la matriz. O sea, es raro que no te quedes si no, pero... O sea, de una manera va a girar derecha y de una manera va a girar izquierda, nada más. No debería cambiarte. Pensá que yo le hice también le respondí esto en el campus de ese menos que preguntó Julieta.
Que ese menos, o sea, si uno lo debería pensar, en realidad ponemos sí porque es más cómodo, pero estamos hablando todo el tiempo de diferencias de fase. Entonces lo más intuitivo para pensar físicamente no es pensar en I, sino en E a la I pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo que le estamos haciendo, si multiplicamos por I, la fase, es moverla en pi sobre 2. Y uno la puede mover en pi sobre 2, avanzar pi sobre 2, o sea, E a la I pi sobre 2, o retroceder en pi sobre 2, E a la menos I pi sobre 2. Si uno toma el eje que está poniendo como I, como el eje lento, esa I tiene que llevar un menos, porque tiene que retroceder pi sobre 2 con respecto a la otra. Belén, una cosa que se me ocurre que puede ser el problema que estés teniendo. Cuando vos tenés una elíptica y la haces pasar por una lámina de cuarto, ¿sí? Coincidiendo los ejes, en donde dejás que los ejes coincidan y todo, la lineal te sale con alguna orientación definida. O sea, vos tenés a tu elíptica y tenés que los ejes de la lámina coinciden con los ejes de la elipse, y la lineal, la orientación de la lineal que te salga, el ángulo llamémoslo beta, va a depender de cuánto valga el eje mayor y cuánto valga el eje menor de tu elipse. Con lo cual, la siguiente lámina la tenés que poner a 45 de este ángulo, que lo tenés que calcular. O sea, no hay que ponerlo a 45 grados de los ejes de la lámina anterior, sino a 45 grados de beta. Exacto. No es entonces, ¿por qué no es entonces a los ejes de la lámina? Perdón, no entiendo. Porque una circular con una lámina de cuarto delante de una lineal sale si la lámina de cuarto forma 45 con la lineal, no 45 con otra cosa que vivía antes. Ok, creo que tendría... ¿Otra manera de contarlo? Estoy pensando, sí, estoy pensando justamente en eso. Fíjate que vos tenés una lineal y tenés que lograr una forma de que, si querés la proyección en X sea la misma proyección en Y, para que te quede circular luego de pasar por la lámina. No, dejá de pensar una forma más clara de contarlo. Pero, o sea, tenés que... Sí, Milton. Que sí, o sea, antes de pensar por qué 45 grados, pensemos por qué no. O sea, lo que dijiste vos de por qué no en los ejes, o sea, en el mismo eje, digamos. Si una lámina retrasa cuarto de onda, está retrasando el eje que tiene la polarización con respecto a qué. El eje que tiene la polarización. O sea, estamos hablando de una polarización lineal que le pones una lámina. Perdón, no entiendo la pregunta. O sea, nosotros tenemos un eje que retrasa 45 grados, que retrasa pi sobre 2 con respecto a otro. Sí. Si los ponemos en el eje de...
en el eje que está la polarización, ¿sí? Sí. No sé, siento que estoy confundiendo más con lo que quiero preguntar. Perdón, O sea, si vos escribís, ahí tal vez estoy haciendo una imagen un poco más clara. Si vos esa lineal la escribís en función de los ejes de la lineal, te va a quedar en esos ejes un E0 en ese eje y 0 en el otro. ¿No? La lineal que me queda después de Claro, pasar si por la la primera escribís- lámina. Yo digo si la escribís en los ejes de la propia lineal. Ah, si lo escribo rotando esos 45 grados, sí me debería No quedar. hablemos de 45 grados. Perdón, No hablemos de beta, 45 de beta. grados. Perdón. Sí. O sea, en este eje rojo que dibujó Luz, te O queda sea- E0 en ese eje, como se llame, y Todo 0 rojo. en el otro. Perdón, ¿No para. rojo? Lo repito para ver si lo entendí bien, porque cuando atraviesa la primera lámina, por ejemplo, me quedan, no sé, un 4 y un -1, por decir algo. Pero si yo lo roto ese ángulo beta, me debería quedar en un eje un número y en el otro me debería de quedar 0, ¿no? Eso me está Claro, queriendo decir. exacto. Entonces, tenés la lineal escrita así y pasás por una lámina de cuarto de onda. Lo que te hace es agregarte un desfasaje en el eje lento, llamémoslo. ¿Sí? Sí. Ahora, vos querés que sea circular a la salida. Entonces, esa circular la obtenés como, bueno, la proyección en el eje 1 y en el otro eje tiene que ser la misma. O sea, la amplitud tiene que ser la misma. ¿Podrías repetir eso, por favor? O sea, ¿cómo es una circular? Cuando Es... las dos componentes tienen la misma amplitud. Sí. Bien, entonces. Ay, Luz me está. Me encanta hacer este juego de representar lo que quieren decir ustedes. Haciendo intérprete. Entonces, este E0, si querés, o no, un E0 monio va a ser la amplitud que tenía tu lineal. Ah, escrito en los ejes de la lineal. De la lineal, claro. Sí. Entonces, ¿cómo obtenés una circular? Y tenés que hacer alguna forma que te aparezca un desfasaje de I en la segunda componente. Bueno, pero tenés que rotarla de alguna forma para que te aparezca una amplitud también en la segunda componente. Como Perdón, otra vez. Me perdí. O sea, vos tenés esta lineal que es un E0 monio 0. Sí. En algunos ejes. Sí. Ahora, pasás por una lámina y la lámina lo que te va a hacer... Veo lo que escribe y no se me da risa. La lámina lo que va a hacer es agregarte un desfasaje de I en el eje lento de la lámina. Sí. Como escribió ahí Luz. Para que quede circular tiene que tener esa forma. Ahora, para que quede circular, esas amplitudes tienen que ser iguales, esas E0 que escribió. Ah, y en el único ángulo que eso ocurre es en 45 grados. Exactamente. Ah, ok. Pero no, yo no sabía esto Pero para de que eso tiene que... necesitábamos tener escrita la lineal como E00. Ah, esa parte no la sabía. Eso. Ok. Y O sea, respecto porque justo si no, ahora... Sí. si no tuvieras un E00, tendrías un E01 y un E02, que por más que Sí. lo rotes 45 grados no te va a quedar la misma amplitud después. Ah, eso me pasaba. Claro. O sea, ahora le vas a sacar a ese E0 monio un factor común, que es el que te sale del seno relacionado de 45 grados. Ok, o sea que siempre queda para que circular. me termine quedando circular, para entenderlo bien, sí o sí tengo que escribir la lineal en el ángulo, o sea, en los ejes para que me quede en un eje una amplitud y en el otro un 0, puede ser. Claro, En porque si realidad- no, fíjate que si lo rotás después a eso que no es 0,0, en 45 grados, tal vez si lo escribís en otro sistema vas a necesitar otro ángulo que no sea 45 grados. Ese es el tema. Ok. Claro. Pero son Sí, 45 justamente. grados desde el sistema que tenés es 0, Claro. 0.
Claro, por eso decía que la lámina la tenés que poner a beta más 45. Es lo mismo, ¿no? Si te quedas en los ejes de la lámina original, tu lámina siguiente tiene que estar a 45 más beta de este. Claro. Que es lo mismo que quedarse, que rotar para pararse en la lineal y solo poner a 45 este. La estrategia que elijas va a estar bien. No, es que yo no sabía esto de que tiene que estar a 45 grados de beta, pensé que era 45 grados de la otra lámina. No, o sea, vos lo que sabés es que de una lineal, para llegar a una circular, tiene que estar a 45 de la lineal. Entonces Entiendo. necesitas saber cuál es beta. O sea, en alguna parte del ejercicio tenés que calcular beta. Eso lo calculo por ahí, no sé, trigonometría puede ser. Y esto te va a dar cuando hagas este pase de pasar por una lámina de cuarto a tu lineal, a tu elíptica, perdón, te va a dar una lineal con componentes. Sí. O sea, te va a dar, no sé, A y B, sin ningún desfasaje, pero te va a dar números distintos acá. Sí, me quedaron números ángulo distintos. como cualquier vector, digamos. Está bien. La tangente de B sobre A, si no me equivoco. O la arco tangente. Ok. Y una pregunta también respecto de las polarizaciones lineales. Si, por ejemplo, a mí me dicen que tengo una polarización lineal, ¿cómo convendría escribirla? ¿Como que en una componente tengo un número y en la otra un cero, o que tengo números arbitrarios en cada componente? Depende de lo que te digan. Es una lineal. Sí. ¿Qué? A veces te aclara el ejercicio, es linealmente según X, si tenés X0, y si no, como quieras. Porque, por ejemplo, yo pensé que siempre la tenía que escribir de la forma más general posible, y creo que una persona subió en un ejercicio que puse en una componente un número y en la otra cero, y me di cuenta que también eso valía, pero, por ejemplo, no sabía que también se podía hacer eso. A ver, Pero sin sí eliminar esa es la otra, forma más general posible. No perdés generalidad por escribirla así. Claro, sin sí delinear la onda, por comodidad de cuentas, yo me paro en los ejes de la lineal para que me quede un cero en algún lado. Pero eso es por comodidad de cuentas. No, como dice Milton, la generalidad no la perdés, es una matriz de rotación. Nada más. Creo que era el 27 esto que digo, de que en una componente tengo un número y en la otra un cero, me parece. Que alguien lo subió en el foro. Sí, yo elegiría pararme en los ejes de la lineal. Ok. Pero eso es elección. O sea, no perdés generalidad si es tu miedo. Buenísimo. Y ahora sí una pregunta respecto de las elípticas. Ese ángulo que me forma la elipse si está torcida, en el caso de que tenga un delta phi arbitrario, ¿ese ángulo es lo que tengo entre los ejes del polaroid o la lámina? No entiendo bien ese ángulo, ¿qué es? Como entre los ejes de la lámina o del polaroid. ¿Estás refiriendo a esto? Sí, sí. O sea, es donde está el eje de la elipse con respecto a la horizontal. Sí. ¿Qué tan apartada está, qué tan chueca está esa elipse respecto de si estuviera así? Pero, por ejemplo, en el caso en que delta phi valiera pi sobre 2, ese ángulo es 0. Sí. O sea que podría Pero no te decir... dicen siempre que vale pi sobre 2, te dicen una elíptica, y una elíptica puede ser cualquier cosa, no necesariamente pi sobre 2. No, pero el caso puntual en que delta phi vale pi sobre 2, ese ángulo es 0. Sí. Y las amplitudes son distintas, ¿no? O sea que podría decir que tengo, si roto un ángulo alfa, sí tendría la elipse escrita en los ejes que quiero para que me quede el ángulo 0. Sí. No entendí. Pero si Paulina dice que sí. Si a una elipse que está torcida le impones una matriz de rotación adecuada para llevarla a los ejes en donde es derecha, te la va a enderezar.
Vas a estar parada en los ejes en donde es derecha. Ok. Que son los que llamamos ejes propios de la elipse en general. Es que leí un comentario, creo que algo que pusiste vos, Paulina, en el foro y creo que me confundió más. Y te Que mareó. alguien preguntó y ese Puede ángulo pasar. alfa entonces no es. Puede Pero pasar. está bien. ¿No era Milton el molesto? Dale, ya soy teórico, yo soy molesta también. Ah, y otra pregunta. Sí, Sería Paulina la confusa. claro. Pobre Pau. Pobre. El ejercicio 18. ¿Subís un cachín? Ahí está. Sí. No tengo idea la respuesta a esa pregunta. O sea, en el estado de polarización. La intensidad sé que sale igual, pero... Ujú. No, ojo que no es un polarizador, es una lámina lo que pones, ¿eh? Sí, pero por eso la pregunta el estado intensidad de es la misma. polarización. Pensá qué significa luz natural. Iba a decir Que no tiene exactamente lo mismo. polarización. Que no tiene. Bueno, la polarización es no tiene. aleatoria. Ok. Ahí va, que la Bien. polarización es aleatoria y que va cambiando todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Entonces, la lámina de cuarto de onda sale de alguna manera definida ya la polarización independientemente de lo que entre. O sea, si entra una elipse, te sale lineal. Si entra lineal, te sale elíptica. Depende, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si entra si aleatorio. entra algo todo el tiempo distinto, va a depender de lo que entre y lo que te va a salir. Depende Vamos. del azar, básicamente. Del estado de polarización con el que haya entrado en ese intervalo ínfimo de tiempo. O sea, no tenés ninguna polarización definida a la salida de la lámina. Ok. ¿Por qué? Porque cambia todo el tiempo dependiendo de lo que haya entrado. Sí. O sea, sale luz natural de nuevo. Está bien. Gracias. Y una última pregunta, pero ya no es de la IA. ¿Es el cuadro que sugirió Luz que hagamos, lo vamos a poner en común después o Sí, la podemos. clase Sí, pasada? supongo que sí. Sí, sí. Si muchos lo hicieron. Ok. Y si no, con que uno lo haya hecho, lo muestra y lo cuenta. Porque era un poco la idea para hoy. Y si querés te damos el pie, Belén, si lo hiciste. Podés mostrarlo y contarlo. No, tuve muchas dudas porque no sé si dependía del ángulo con el que incidía o no, entonces Ok, por eso quería saber si lo vamos a poner en común. ok. Pero la idea es que lo pongan ustedes. Claro, o sea, nosotros no lo vamos a poner como ustedes lo van a poner. Claro. Lautaro, una consulta de esta guía. A ver. Sí, mientras contanos. Yo la voy abriendo, pero... Veamos. Acá está, no sé si es lo que te referías. Charlamos de esto la vez pasada, ¿no? Bueno. Hola. Vino a saludar. Ese tan grande delante de mi gato. Hola, vos.
Bueno, entonces pasemos a... ¿Te puedo hacer una última consultita de algo de las láminas? Sí, Agustín, dale. Sí, obvio. Si yo quiero cambiar, o sea, me están pidiendo una polarización con un cierto sentido de giro, ¿puedo rotar la lámina en un ángulo o en menos ese ángulo para cambiar el sentido? O también puedo cambiar el... O sea, porque no me queda muy claro para qué sirve el signo de la lámina del desfasaje. O más lambda O sea, cuarto, si o vos la menos pones lambda cuarto. así, o la pones así, estás cambiándole ese signo. Ah, ok. Ok, Si vos no lo estaba viendo. a la lineal que estábamos hablando recién, que la tenías ahí, le pones la lámina a 45 de esa lineal para este lado, obtenés una rotación. Pero si la obtenés a 45, la pones a 45 para el otro lado, o podés elegir qué 45 querés. Uno te va a hacer girar derecha y otro te va a hacer girar izquierda. Claro, se entiende. Claro, son dos formas distintas de hacer lo mismo. Siempre te pones una circular. En un caso vas a tener una circular que gira derecha y en un caso vas a tener una circular que gira izquierda. No es lo mismo. Son dos ondas polarizadas diferentes. Las dos circulares, pero cada una gira para un lado diferente. Claro. O sea, lo que me refiero es, o sea, cambiar el signo del lambda cuarto o rotar en un ángulo de 45 o menos 45. Es que en realidad sí, es lo mismo porque vos cuando cambiás el signo de la lambda cuarto, lo que estás haciendo en realidad es hacerlo pasar por el eje lento o el eje rápido. Entonces en el fondo estás girando la lámina. Ok. Sí, estás girando la lámina 90, ojo, porque vos dijiste No, porque 45. es 45 respecto de la lineal, ¿No? pero es la lámina gira, para vos por... No, ya sé, pero digo, la lámina, si tomamos lo que vos dijiste, si mi dedo gordo es el eje rápido, para llevarlo al eje lento tengo que rotar Claro. 90. Por eso, para que sea equivalente las dos cosas que vos dijiste, tengo que rotar la lámina en 90 grados, para que siga a 45 del... ¿Se entiende? Y eso, es cambiar el signo. Bueno. Y eso es cambiar el signo, pero es lo Claro. mismo, el efecto Sí, es lo sí. mismo que rotar 45 para un lado o para el otro. Sí, Ok, perfecto, se entiende. Sí, Muchas Julieta, gracias. 90 Claro, respecto del eje original de la lámina. Si vos pusiste la lámina así, respetando la convención de Milton, ahí, y la lineal estaba acá, ahora girás ahí y te queda, bueno, no me va a salir porque giro todo sin querer, te va a quedar a 45 para otro lado. Bien. Bueno, ustedes dicen cómo quieren que siga esto. Alguien hizo el cuadrito mágico, el problema de polarización que dejó Luciana, el de difracción que dejó Milton. No, tenían un montón de tareas. Sí. Y después yo soy la gorra. No, vos sos la confusa ahora. No me gusta ese apodo. No, creo que prefiere la de la gorra. No, igual suele pasar que cosas que decimos confunden más. Yo siempre aclaro que sí, les confunde más algo que Lo decimos. eliminen de su Y cerebro. lo dejen como estaba todo antes. Sí, sí. No lo eliminen. Lo que ustedes digan, chicos. ¿Pudieron hacerlos? Claro, creo Los que esa es la ejercicios. pregunta adecuada. Si quieren pueden responder sí sin el compromiso de que nosotros le digamos, bueno, dale, hacelo para todos. Es verdad. Porque tal vez hay un miedo ahí por el cual se están escondiendo. Hacerlos una palabra fuerte, sí, estoy de acuerdo. Cambiamos por, Es una palabra muy abierta, cambiamos hacerlos. por esbozarlos. Porque, ¿Pudieron claro, esbozarlos? muy bien, el de difracción era difícil. Me estás haciendo... O sea, Te haces sentir culpable, Milton. No, todo bien. Yo ya te dije que lo hice mal en el parcial y que gracias a eso lo hice bien.
Pues lo hice más fácil. Gastón, ¿querés compartir algo? ¿Alguien quiere compartir algo? Así Gastón se siente presionado. No, está bien, dije. Fue el único que contestó que no tiene. Vale. Dale. ¿Quieren que la grabe aparte esta parte? ¿O Sí. qué hacemos? ¿Sigo de largo? Dale, mejor.